Un, ok, ahora sí. 1, 2, 3. Buenos días, somos el equipo 6 y este es el contenido de nuestra presentación. Y vamos a hablar sobre la información de factores políticos, legales, económicos y culturales de dos países emergentes y uno desarrollado, con el objetivo de buscar una ubicación para incrementar la presencia internacional de nuestra empresa. Nuestra empresa es Amazon, que es una compañía estadounidense de comercio electrónico con diferentes departamentos que van de libros, CDs, música limitada, muebles, etcétera, que fue generada en Estados Unidos desde 1994 y alberga más que cualquier tienda en físico. Bueno, Amazon, ¿cómo ha crecido? Hay que recordar que Amazon fue inaugurado el 16 de julio de 1995, iniciándose de inmediato de un crecimiento exponencial. Después de 30 días de salir Amazon.com a la red y sin promoción en los medios, en 1996 el web tenía más de 2,000 visitantes al día y un año después lo había multiplicado por 25. La empresa logró un crecimiento del 220% con respecto al trimestre de 2020. Amazon en la actualidad. Hoy Amazon controla cerca del 40% del e-commerce de Estados Unidos. Se calcula que el 42% de la venta de libros dentro de Estados Unidos pasa por Amazon, que a través de su Twitch, su plataforma de videos, tiene unos 15 millones de clientes por día. Los países que vamos a observar, los emergentes son Brasil y Rusia. Estos los elegimos por ser parte de los BRICS. Y el desarrollado de Estados Unidos por ser parte de la empresa que vamos a analizar. Los factores políticos y legales en Brasil es un sistema político de democracia. Su presidente actual es Jair Bolsonaro. Un periodo de 4 años puede ser y con una vez de reelección. Y su libertad política es parcialmente libre, ya que tiene elecciones libres y justas. Tiene marco y leyes electorales igual justas y su constitución garantiza igualdad de derechos sin prejuicios. Sus riesgos políticos, ahorita hay una tensión entre Bolsonaro y los miembros del establecimiento político por la situación del COVID, creando una polarización en el país. Y también tensión porque el expresidente Lula da Silva ha salido de la prisión y puede reforzar una oposición izquierdista del país. Ya el sistema legal está integrado por 3 cuerpos, que es el Poder Legislativo, que crea y cambia leyes, Poder Ejecutivo, que aplica las leyes, y el Poder Judicial, que juzga las posibles infracciones. Bueno, los factores económicos, el puntaje de libertad económica de Brasil es del 53.4, lo que hace que su economía sea la 143 más libre. Brasil tiene 9 acuerdos comerciales. El Banco Central interviene en el mercado cambiario desde febrero de 2020. Y bueno, su libertad monetaria es del 77.8. Bueno, la libertad empresarial es lo que el gobierno tiene o es libre de poder hacer diferentes negociaciones y bueno, ahorita en el 2021 es del 58.0. Bueno, Brasil, el PIB se contrajo a menos 5.8 por la pandemia. En el primer trimestre del 2021 creció a 1.2 y esperan a que mejore. Su PIB per cápita es de 15.259. Su inflación pues está relativamente en un rango normal que es del 3.7%. Y su Producto Nacional Bruto es de 20.007.674.46. Bueno, el desempleo en 2021 está en 14.1% y bajará ligeramente en el 13.3% en 2022. Bueno, su deuda del gobierno hoy es de 101.4 y aumentó a 102.8 en 2021 y se espera que en 2022 aumente a 103.5%, lo que, bueno, pues en mayo de este año se redujo a un mínimo de un año la tasa de la deuda. Bueno, la pobreza, cada uno de 4 brasileños vive con $80 al mes, con menos de $5.5 diarios, es decir, con unos 436 reales, que son unos $80. Y bueno, tanto la situación de extrema pobreza se vive en Brasil, en el nordeste.
Y bueno, aquí podemos ver unas tasas de pobreza en Brasil que va de 2018 a 2019, donde, bueno, aquí dice que es menos de 1.9 dólares diarios y abajo es con menos de 5.5 dólares diarios. Y bueno, aquí podemos ver la gráfica. Bueno, en las dimensiones Hofstede en Brasil, su distancia de poder tiene un puntaje de 69 puntos, que es diferente porque dependiendo tu poder, es la justicia y beneficios que tienes. Su sociedad cree en la jerarquía y pues estatus social también te da cierto poder. En individualismo tiene 38%, 38 puntos. Tiene 38 puntos porque siempre están en grupos y desde que uno nace ya está en este tipo de grupos que es la familia y este da una protección a cambio de lealtad. Y en masculinidad tiene un puntaje de 49 que está en un punto intermedio, ya que la sociedad busca tener éxito y logros, pero en base haciendo lo que te gusta. Bueno, en las divisiones de Hobson en evitación de la incertidumbre, con 76 años, Brasil tiene un puntaje alto en la AUI y los brasileños son personas muy apasionadas y demostrativas, les gusta vivir como más relajados. La orientación a largo plazo es mantener algunos vínculos de su pasado como cultura, como puede ser que fomentan el ahorro y invierten en la educación. Y Brasil ocupa un puntaje intermedio. En la indulgencia, Brasil ocupa el lugar más alto como una sociedad indulgente. Son personas que se divierten y mantienen una actitud positiva y otorgan mayor tiempo a lo que es el tiempo libre. Bueno, Amazon en Brasil en 2012, su anuncio días después de Mercado Libre anunciara buenos resultados en la región. Alex Sapiro, director ejecutivo de Brasil, dijo que los nuevos centros permitirían a la compañía aumentar de inmediato la cantidad de ciudades, lo que va a aumentar la cantidad de entregas y que fueran más rápidas. Brasil es el país con el crecimiento más rápido en suscripción de Amazon Prime, que es un servicio de suscripción que brinda acceso a streaming y despachos gratuitos desde su lanzamiento. Desde el inicio de las reformas en 1992, la tradición de Rusia ha ido acompañada de la apertura de su economía al resto del mundo. En Rusia, la regulación del comercio exterior se ha centrado en tres categorías de flujos que puede ver en PowerPoint. El Estado ruso está muy preocupado para su modernización económica y industrial, que incluye el fortalecimiento de las relaciones con la UE y otros socios. La crisis financiera y económica de 2008 ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de que Rusia diversifique la economía nacional demasiado dependiente de los precios mundiales de las materias primas. Los principales objetivos de Rusia deben remitirse al concepto de política exterior de la Federación Rusa de 2008, que es el último documento estratégico que recoge los principios de la política exterior rusa. Según la percepción rusa, el nuevo orden mundial debería ser un sistema estable de relaciones internacionales basado en los principios de igualdad de derechos, respeto mutuo y cooperación mutuamente beneficiosa de los estados de acuerdo con el derecho internacional y el mantenimiento y la consolidación de la legalidad internacional es una de las prioridades de la actividad rusa en la escena internacional. La economía rusa se caracteriza por cuatro rasgos principales. La economía de transición marcada por su herencia soviética se dirige cada vez más hacia una economía basada en los recursos naturales como el petróleo, el gas natural y otros. Y la economía rusa sufre en envejecimiento demográfico marcado por el fin de la era soviética y una economía en la que el Estado desempeña un papel importante. Y asimismo, en el plano macroeconómico, desde 2014, Rusia ha realizado la transición a un tipo de cambio flotante, lo que ha contribuido a estabilizar las cuentas exteriores. Muy bien, perdón. El factores económicos. La libertad económica, el puntaje de Rusia es del 61.5%, convirtiéndolo en un país medianamente libre. Y es medianamente libre porque el gobierno decide
quiénes pan invierten en el país y quiénes no. El Producto Nacional Bruto. Para Rusia fue de 1.565.77 billones y una disminución del 5.21% con respecto al 2019. La inflación en el 2015 fue del 15.53%, ese fue su punto más alto, y el 2020 fue el de 4%. La tasa de desempleo en Rusia en los últimos años ha descendido hasta el 5.3%. La deuda externa a lo largo del plazo de Rusia ha sido algo fluctuante durante el periodo dado. En el 2019, este último superó el primero en aproximadamente 50.000 millones de dólares estadounidenses. La pobreza en Rusia en el 2017 fue el del 12.6%, con una disminución, va disminuyendo. Las dimensiones de Hofstede, distancia de poder. Rusia con 93 puntos es una nación en la que los gobernantes están muy distantes en la sociedad y se centraliza mucho la economía en ciertas regiones, como Moscú. El individualismo es de un 39%, los rusos son un poco individualistas. La masculinidad, hablan modestamente sobre sí mismos y la mayoría de los casos esperan que los científicos, investigadores o médicos vivan con un nivel de vida muy modesto, con un 36%. La evitación de la incertidumbre. Con el 95% de los rusos se sienten muy amenazados por situaciones ambiguas, además de haber establecido una de las burocracias más complejas del mundo. La orientación a largo plazo tiene una puntuación muy alta con el 81%. Es una mentalidad pragmática. Indulgencia tienen un 20% que es muy baja y esto restringe la cultura fácilmente de ver. Amazon en Rusia. En 2013, la Rusia de Amazon recaudó 120 millones de dólares para desarrollar su infraestructura logística. Su facturación ha aumentado un 74% interanual hasta alcanzar los 6 millones de dólares en 2020. Factores políticos y legales de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno demócrata, por lo tanto, el presidente cambia cada 4 años y puede ser reelegido una vez. El presidente actual es Joe Biden, que se cree y se espera que con su presidencia se pueda mejorar la exportación con Amazon. La libertad política sobre empresas también es muy buena en Estados Unidos. Un riesgo político a corto plazo sería el gobierno en sí mismo, ya que como el presidente va cambiando cada 4 años, también puede cambiar las regulaciones de las empresas. Asimismo, otro riesgo político a largo plazo sería la guerra entre Estados Unidos y China. El gobierno federal se compone de 3 ramas distintas: la rama legislativa, ejecutiva y la rama judicial, cuyos poderes son otorgados por la Constitución de los Estados Unidos al Congreso, al presidente y a las Cortes Federales, respectivamente. Factores económicos de Estados Unidos. En cuanto a la libertad económica, Estados Unidos es considerado que tiene las economías más ricas y diversificadas del mundo. Por el COVID ha bajado un 4.3% en el año y ha bajado un 1.8 puntos, principalmente por el descenso de la salud fiscal. La puntuación de la libertad económica de Estados Unidos es de 74.8, lo que convierte a su economía en la 20ª más libre del índice 2021. En cuanto al Producto Nacional Bruto, Estados Unidos ha crecido un 1.6% respecto al trimestre anterior. Estados Unidos se encuentra en un buen lugar en cuanto al nivel de vida de sus habitantes, ya que ocupa el puesto número 5 de la tabla de los 51 países. En cuanto a la inflación, en 2010 y 2019 había descendido hasta los 0.6 puntos y por el COVID también pues ha tenido un fuerte impacto en la economía global del país y pues se refleja en la tasa de inflación.
En cuanto al desempleo, Estados Unidos fue uno de los países más afectados por la crisis financiera mundial y es por eso que la tasa de desempleo tuvo un lugar entre 2008 y 2009. En cuanto a deudas, Estados Unidos se considera el país más endeudado del mundo. En la tabla podemos ver cómo cada año va aumentando su cifra. Y pues en el 2019 alcanzó el 108.19% del PIB de Estados Unidos, una subida de 1.59 puntos respecto a 2018. En dimensiones de Hofstede, Estados Unidos, en cuanto a la distancia de poder, los jefes comparten información y siempre son accesibles a la interacción, comunicación y participación, ya sean empleados individuales o en equipo. En cuanto al individualismo, suelen preocuparse por su familia, están acostumbrados a realizar negocios e interactuar con otras personas conocidas sin tener miedo al fracaso. En cuanto a la visión masculina, lo que buscan es pues tener una mejor calidad de vida, teniendo como objetivo sobresalir en la sociedad. En cuanto a orientación a corto y largo plazo, enfocándose a su cultura, siempre y cuando se cumplan los objetos planteados, teniendo una visión a corto plazo y cumpliendo sus obligaciones sociales y personales. En la gráfica se puede mostrar. En cuanto a la pobreza, el 11.3% de la población vivía debajo del umbral de la pobreza en el año 2000 y en el año 2019 la tasa de pobreza había descendido hasta el 10.5% en ese país. Bueno, decidimos trabajar con Brasil mediante toda la información y comparación de estos tres países, ya que en su libertad cultural, dimensiones Hofstede, libertad política y tasa de inflación y los demás, llegamos a la conclusión de que tenía mejores posibilidades. Brenda, ¿no? Bueno, sí, decidimos seleccionar Brasil porque pues tiene mucha libertad económica para poder tener más negocios, lo que nos permitió hacer un análisis más a fondo y la verdad es que tiene muy buenos porcentajes y supera más a Rusia con sus porcentajes de tanto la inflación, creo que Rusia tiene como un 4.7 y pues Brasil tiene un porcentaje más bajo. En conclusión, con la información de los tres países evaluados, pudimos poner en práctica las herramientas vistas en clase y sobre todo las plataformas como Freedom House, Marsh Economics Freedom. Gracias a estas plataformas pudimos hacer una investigación profunda de los datos necesarios para evaluar un país factible para expandirlo internacionalmente. Aunque Estados Unidos se veía como la mejor opción, decidimos optar por Brasil porque el mercado de Estados Unidos ya está todo cubierto por Amazon, entonces si se quiere expandir más, tiene que ser por Brasil. Y Rusia no, porque es un país no democrático y está un poco difícil la situación ahí. Bueno, muchas gracias por ver nuestra presentación.